encontramos en la casa de la familia García, Pastor Herbert, muchas gracias por recibirnos en este grato ambiente. Y estamos reunidos con la primera promoción de los que iniciaron la obra bautista en el Perú. Y nuestro propósito ahora es recuperar la memoria de los bautistas en el Perú, sobre todo para las generaciones que vienen, para que ellos sepan, como dice la palabra, ¿no? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que tocamos, lo que vivimos. Eso es algo que le va a dar mucha firmeza y riqueza a la obra bautista en el Perú. Y tenemos aquí a nuestro hermano, a los esposos Padilla, Jacobo y Ruth, al pastor David Trigoso, al pastor Carlos García, al pastor Herbert y su esposa Elena, al pastor José Valverde y su esposa Aida, y aquí a nuestro hermano Armando y su esposa Serena, quienes estamos listos para discurrir y tratar de hacer saber a las generaciones que vienen cómo es que se inició la obra bautista en el Perú. Al iniciar a recuperar la historia de la obra bautista, sin lugar a dudas tenemos que pensar en un personaje de la historia bautista, el pastor David Trigoso. Pastor David Trigoso, por lo que estamos conversando previamente, usted empieza la obra o entra a la obra bautista en el mismo año que llegó el misionero David Ross, el año 50, ¿verdad? Sí, casi a ¿Qué nos puede decir de esta historia? ¿Cómo lo vivió? Bueno, ese es como estaba siempre pensando, ese es un momento histórico y muy importante en mi vida, porque yo me había criado en un hogar evangélico, asistía a la escuela dominical y participaba de todas las clases, conocía los personajes bíblicos y todo, pero nunca había hecho una profesión de fe. Entonces cuando José Rojas, mi amigo del alma, que ya está con el Señor, me dice, oye flaco, he conocido a un gringo que dice que es misionero. Y le digo, ¿y dónde vive? Vive en tal sitio. Ya pues vamos a verlo para conversar con él. Entonces nos fuimos los dos. ¿Cómo lo conoció José? José trabajaba en una florería. Y el americano fue a comprar un ramo de flores porque era el cumpleaños de su señora. Y José tenía que llevarlo a la casa. Entonces José se montó en su bicicleta y fue llevando el ramo de flores, y ahí lo conoció al norteamericano. Y él le dijo, ¿y usted qué hace acá? Ah, yo soy misionero bautista y he venido acá para abrir una obra en el Perú. Entonces José me contó a mí eso. Y yo le digo, oye, ¿por qué no me presentas al americano? Entonces nos fuimos a la casa de Ots y ahí él volvió otra vez a ratificar. He venido a abrir una obra bautista en el Perú. Y la pregunta era, ¿y quiénes son esos? Yo pensé que era otra religión, o seguidores de Juan el Bautista. Y entonces él nos explicó el origen bíblico, ¿no? Porque él tenía la historia antigua, de algunos como Molin, por ejemplo, que dice que los bautistas el precursor de los bautistas fue Juan el Bautista, y Jesús fue bautista, los apóstoles fueron bautistas, y que la primera iglesia bautista de Jerusalén, y sigue la historia así, ¿no? Claro, esa idea ya con el correr del tiempo estudiando ya la he cambiado. Estoy más inmerso en la historia de un misionero que trabajó en la Argentina. Entonces, yo le pregunté, ¿y cómo se llama usted? Yo me llamo David Otos y vivo acá con mi señora. No me acuerdo si fue hijo o hija la que me dijo que vivía con él. Y entonces comenzamos a hablar. ¿Y qué cosa va a hacer usted? Voy a predicar el evangelio. ¿Y tiene templo? No, no tenemos templo, pero más adelante lo tendremos. Primero tenemos que ir a hacer contacto con la gente. Entonces su estrategia era una estrategia evangelística de ir a buscar a la gente a sus casas, o si no,
cuando iba, elegíamos nosotros que conocíamos Miraflores y Surquillo, elegíamos el lugar, vamos a predicar en tal lugar, y entonces él decía, ok, ya vamos. En su carrito metíamos el armonio, el asiento, y Sibi le decía a la esposa, pero no me acuerdo ahorita su nombre de ella. María. No me acuerdo, pero puede ser, ¿no? Entonces ella se sentaba adelante, nosotros atrás, y aquí es el lugar. Entonces él paraba, cuadraba el carro, sacábamos el armonio, lo bajábamos, éramos muy delgados en ese tiempo nosotros, entonces, y los dos con fuerza lo armábamos el armonio, la señora se sentaba y ella comenzaba a tocar. Y la gente fue una sorpresa, ¿no? Era una gringa tocando un armonio, y la gente venía a ver el armonio, y se acercaban, y cuando ya había cierta cantidad de público, José estaba por un lado, yo por otro lado, con folletos, y el americano comenzaba a cantar. Habían unos cánticos que si no sabíamos nosotros, cantábamos con él. Después él daba un mensaje evangelístico llamando a la gente a buscar a Dios, ¿no? Eso hizo David Otto. Eso es cierto. O sea, que quiere decir que los primeros hermanos de la obra bautista fueron José Rojas y David Trigoso. Se juntó un grupo de 8 personas que fueron los primeros bautizados. Y con esos fueron En noviembre del 51. lo que se organizó la iglesia en el mes de noviembre, en el año 51. 51. Este año 52 el pastor Herbert García también entra en la historia de la obra, ¿cierto? Bueno, mi historia entra por otro lado. Para mí, el año 52, vengo a un campamento que celebraba los bautistas en Kauai. Y No, no es en Kauai, es en la playa de Mala. Totorita. el Mala, Mala. el Mala, bueno, Mala, al lado del cerro, Ese el famoso cementerio, Mala la totorita. donde sacaron ustedes las cavernas. Calavera. Y allí entonces yo inclusive hice mi decisión por el ministerio. Yo venía de una iglesia bautista independiente de Trujillo, que formó el misionero Oliver Bell, del estado de Florida. Y ya con él habíamos conocido al Señor en mi pueblo natal de Guaranchal, pero mi familia y todos nos mudamos a Trujillo por problemas de enfermedad de mi mamá, que tenía que operarse. Así que allí se fundó la iglesia bautista de Trujillo. Ya habían otras iglesias bautistas independientes. Y entonces ese año 51 tiene que haber sido, viene el misionero bautista de Lima, no era Ots, sino Roberto Harris. Y él habla con el misionero, con el pastor Oliver, y allí entonces hay una especie de acuerdo entre los dos misioneros para empezar la obra, una obra conjunta. El hecho es que ahí me invitaron para ir a este campamento, se construyó el campamento. Muchos recuerdan ese campamento, ahí conocí a Jacob Padilla, conocí a Villar, conocí a Fernando Cárdenas, te conocí a ti, y a varios jóvenes de Miraflores y ya de la primera. Y allí entonces, por lo menos 5 de nosotros hicimos decisión por el ministerio, ¿no? Pero ese tiempo de inicio, de contacto que tuve con la obra bautista ya del sur, también tuve la oportunidad de visitar ya la primera, empezando su trabajo el pastor Gamarra, ahí en el segundo piso de Garcilaso de la Vega, 1698, algo así. Y ya también ese grupo estaba creciendo, era un segundo piso largo y estaba repleto de gente. Y había mucha gente que eran ganados. Y la estrategia de ellos era trabajar abajo de la puerta, la gente que pasaba, les decían entrar, ¿no? Y mucha gente pasaba ahí y estaban. El lince estaba el pastor Tuesta, Alejandro Tuesta, que era el pastor presbiteriano, que invitaron a los bautistas a ser pastor, y tenía una excelente iglesia en la calle militar,
Avenida Militar. Avenida Militar. Usaron allí el cine. En el cine, ese cine que está hasta ahora todavía, ahí se reunía la congregación. Me impresionó muchísimo otra vez la escuela dominical, porque el local que ellos tenían era un local chiquito cerca de una esquina, y cuando se reunían en la escuela dominical no cabían en el templito, era una o dos clases, entonces los vecinos prestaban sus casas. Yo me fui a un chinito al frente que tenía su tiendecita, y en esa tiendecita, digamos en el adelante, ¿no? Allí tenía la clase, una clase. Y cuando íbamos al culto salían de este grupo de acá, de esta casa de allá, del templo, del teatro, y se nos íbamos en el cine y se llenaba la primera plataforma del cine. Yo era el grupo de los jóvenes de Benecer que nos íbamos a apoyar la obra evangelística al aire libre, el Parque La Reserva. Ajá. Y todos los domingos en la tarde. Y recuerdo una tarde que fuimos allá y vinieron jóvenes de la Acción Católica a apedrearnos. Y tuvimos que escapar, pues correr, porque nos siguieron a pedradas, ¿no? A piedras, sí. Julio Santos, que yo tenía una semana de recién convertido y él me invitó. Yo me convertí el sábado, el domingo, y él me invitó para ese sábado a que lo acompañe a predicar en Tacora. Entonces yo tengo recién, entonces me fui incluso con corbata, como acostumbraba, ¿no? Pero yo no pensé pues que a dónde me iba a llevar, y me lleva a Tacora. Y ahí están vendiendo los ambulantes, ¿no? Todas las cosas, aceite de culebra, esto para el riñón y todo. Y nosotros pusimos por acá y comenzaron a cantar. Yo recién aprendí, seguía también. Y toda la gente comenzó a voltearse para acá. Entonces el que vendía el aceite para los riñones, qué buenos riñones. Yo junto a la gente y usted se lo lleva. Y comenzamos a predicar ahí. Pero enfrente hay un convento de monjas. Y en ese convento de monjas, a pesar de que hay mucha pobreza ahí, que era Tacora, toda la pobreza ambulante, ¿no? Y ahí estábamos predicando, las monjas se quejaron y la policía vino y nos prohibió y seguimos un poquito, nos fuimos más allá y nos llevaron, ¿no? Igual pasó en el mismo Surco, en la plaza de Surco. Ah, sí, pasábamos películas, ¿te acuerdas? Donde pasábamos películas. También teníamos ahí a Samuel Escobar, también iba Carlos García, ¿no? Sledge, y también en la misma puerta, en la pared de la comisaría, proyectábamos la vida de Cristo y sacamos la corriente de ahí, ¿no? Pero vino un jefe y le dijo al capitán ya, y se acabó la cosa. Hay mucho ese dinamismo, es de hacer los jóvenes, de no quedarse sentados, sino comenzar a ir a un sitio, a otro sitio, a otro sitio. Cuando quería formar un coro, él empezaba a ver las voces, ¿no? A ver, David, no, yo nunca he cantado, hermano, cantarás. A ver, melodía, tum, 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 tum. No sirve para melodía. A ver, contralto, tum, 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 tampoco. Tenor, tum, 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 tampoco. Bajo, menos, me dice. David, tú cantas como un burro. Como un burro. Yo no, seguramente que otra persona se hubiera molestado, ¿no? Pero yo lo tomé como ese, ¿no? No importa, le digo, voy a aprender hasta que me anclé pues debajo, cantando en los cuartetos y en los coros de la iglesia. Ahí está. El cuarteto de los pastores. Mira, ahí está el cuarteto famoso. Mire, esto es bueno. Mira, ve. Eso es la historia. Menciona quiénes son. ¿Quién está? ¿Quiénes están ahí, hermana Serena? Ahí, bueno, David Trigoso, Carlos García, Carlos García, Fernando Cárdenas, Sí. Nicolás Moreno, David Trigoso, Sí, bueno, Así es. Serena y Isabel Trigoso y el coro de la iglesia. Sí. Eso es. Los bautistas fueron pioneros de los campamentos en el Perú. Y fueron pioneros en la obra universitaria.
Ya. Una vez estuve dando unas conferencias a unos universitarios allí en Trujillo y uno de ellos me dijo que la IEP era la que había dado origen a los círculos universitarios. Le dije, no, estás equivocado. Los que comenzaron la obra universitaria fueron los bautistas. Le enumeré a la norteamericana que vino a coordinar ese trabajo, y los universitarios como Samuel, Carlos, que ya había llegado, y otros más, dieron origen al círculo bíblico universitario y lo que ha llegado a ser ahora el AGU. Y lo que nos contó el misionero era también de que él quería pues inicialmente comenzar a predicarle a los ricos. Entonces él se hizo amigo de Francisco Vice, que era un gran comerciante de aquel tiempo, un banquero. El Banco Vice de acá. El Banco Vice, ¿se acuerdan? Y Francisco Vice le alquiló una oficina allí en la calle